tiempos. Y bueno, hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre, precisamente, y hoy vamos a hablar un aspecto general, pero vamos a ir profundizando en este tema, ¿sí? Y precisamente, perdón, y vamos a ir viendo poco a poquito cómo el Señor nos está, perdón, es que nos están, perdón, ok, entonces vamos a ver, les decía, vamos a ir profundizando en este tema, ¿sí? Que es bien importante. ¿Y qué dice la Biblia precisamente sobre el regreso de nuestro Señor y Cristo? ¿Sí? Bueno, sabemos que hay más de 300 profecías que nos hablaban de su primer venida, ¿sí? O de la venida del Señor, del Mesías aquí a la tierra. Pero ahora, ¿qué nos dice sobre el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo? El regreso de nuestro amado Jesús el Cristo a la tierra es uno de los acontecimientos más trascendentales que alguna vez tendrá lugar en la historia de la humanidad. Va a ser un hecho, va a ser un acontecimiento totalmente impresionante, ¿sí? Que a lo mejor ni siquiera nos podemos imaginar. Escuchaba algo que escuchaba decir al pastor Arnold, es que decía que en este mundo hay tres tipos de personas o de gente que profesa a lo mejor la fe cristiana, ¿sí? Y la primera son aquellos que pues viven una vida congregacional, donde se congregan, alaban, adoran, pero hasta ahí. Luego otros que sí dicen que creen en el regreso del Señor, que creen y esperan el regreso del Señor. Pero están aquellos que aman el regreso del Señor, ¿sí? Y bueno, y es donde nos vamos a catalogar, en aquellos que nada más andan buscando a ver quién tiene una mejor palabra, quién tiene algo mucho mejor para ofrecer, para dar, ¿sí? Una congregación más bonita, etcétera, etcétera, o una alabanza extraordinaria, o están los que dicen y adoran y alaban y dicen que sí creen que Él regresa, pero que su vida sigue aún sin relación a esperar ese regreso, o aquellos que estamos realmente amando el regreso de nuestro Señor, estamos esperando el regreso de nuestro Señor con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, y que estamos dando todo en esta vida realmente para que podamos ver el regreso de nuestro Señor Cristo. Entonces, el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo a la tierra es uno de los acontecimientos más trascendentales que alguna vez tendrá lugar aquí en esta misma tierra. Los últimos tiempos traerán consigo mucha miseria y dolor. Dice que como nunca ha habido. Por eso el Señor nos manda apartarnos del mundo. Por eso Dios nos manda lo que veíamos hermosamente ayer, ¿verdad? En la escuela, ¿sí? Nos manda apartarnos de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo ya está entregado al príncipe de las tinieblas. Este mundo es controlado por Satanás. ¿A través de qué? A través de cada sistema que hay. A través del sistema político, a través del sistema económico, a través del sistema cultural, a través del sistema deportivo. Llámele como le quieras llamar, está controlado por el príncipe de este mundo. Y entonces dice que este mundo ya ha sido vencido, que este mundo ya ha sido, este mundo ya está en esa maldición y ya tiende a ese fracaso, y el Señor nos aparta de ese mundo, el Señor nos saca de ese mundo precisamente, ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir y hacer su voluntad.
Perdón. Y entonces, este suceso será de dolores, principio de dolores. Será el punto más oscuro en la historia de la tierra, donde el mal, el dolor y la injusticia tomarán totalmente el control. ¿Sí? Será totalmente un suceso, sí, para los que esperamos y amamos precisamente al Señor. Será un suceso glorioso cuando empecemos a ver todo esto, cuando empecemos a ver todos estos acontecimientos. Por eso ahorita nada más es, pues, ¿qué te diré? Un parteaguas. No un parteaguas, no un parteaguas, es una antesala de lo que se espera y de lo que se viene. Y no es para que tengamos miedo, al contrario. Es precisamente ahorita como oraba Nay, ¿sí? Aferrarnos a esta palabra, aferrarnos a su evangelio. Y entonces las tinieblas gobernarán la tierra por completo. Pero sin embargo, Jesús nuestro Cristo, Él volverá a la tierra con los ejércitos celestiales, ¿sí? Con los ejércitos del cielo. ¿Para qué? Para liberar del poder de la bestia y del anticristo. ¿A quién? ¿Sí? Pues este mundo va caído, este mundo de corrupción. Y después de tanta oscuridad, finalmente la luz brillará. ¿Sí? Y después de haber estado bajo la influencia de Satanás desde los días de Adán y Eva, este punto de inflexión trascenderá y sacará la tierra de las garras del pecado y de la podrida y de la vida, de todo lo que representa este mundo caído por el pecado. Y pondrá en las manos de Jesús el Cristo, ahora sí, ese gobierno, ¿sí? Ya ese reinado. Y para esto quiero que me acompañes a Zacarías 14. Vamos a leer Zacarías 14. Y bueno, aquí te vas a encontrar con algunas cuestiones para muchos que para muchos dicen que esto ya aconteció, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero por eso lo vamos a estudiar bien a fondo, esta porción de Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 1 en adelante. Y dice así, ¿ya lo tienes? Muy bien. Y dice, viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio. ¿Qué quiere decir? Que se abrirá un estrecho. Se abrirá, se hendirá por el medio de oriente, se va a partir a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de Mistones, porque el valle de los montes llegará hasta Asán. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Y sucederá que en aquel día no habrá luz. Las luminares se oscurecerán. Será un día, fíjate bien, un día único, ¿sí? No sé cómo diga la nueva traducción viviente, pero esta traducción está súper bien, ¿sí? Y vendrá un día único. Vendrá un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz, y en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y será lo mismo en verano que en invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre.
y toda la tierra se volverá como una llanura desde Gaba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey, ¿sí? Y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. Amén. Ahí está la promesa del Mesías, ¿sí? Y Jerusalén entonces ahora habitará en seguridad. Esta será la plaga con que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. Y también Judá peleará en Jerusalén, y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata y vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello, del asno y de todos los animales que hay en aquellos campamentos. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. ¿Sí? ¿Para qué? Para adorar al rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Y sucederá que de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni vienen, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Pero la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar a la fiesta de los tabernáculos, esta será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en aquel día estará grabado en los cascabeles de los caballos, santidad al Señor. ¿Sí? Y serán las ollas en la casa del Señor como los tazones delante del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas, y en ellas cocerán, y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a ir desglosando conforme vayamos avanzando estos miércoles con respecto a esta enseñanza. Ahora vamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Del 11 al 21. ¿Sí? Y habla del jinete del caballo blanco. Esto, que el Señor nos ayude para que traiga claridad, porque bueno, si estamos cumpliendo y haciendo la evangelización y decimos que esperamos el regreso del Señor, pues hay que estar atentos a ese regreso del Señor. Hay que saber cómo va a regresar, hay que conocer los tiempos, hay que conocer con exactitud y con precisión el evangelio, ¿sí?, que nos habla la Biblia. Y entonces dice Apocalipsis 19, 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su boca hay muchas diademas o coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado de sangre. Y su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. ¿Se fijan? Por eso el cielo y la tierra, cuando empezamos a leer esto, entonces cuando leemos esa porción que dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra, mas el Verbo no pasará, es porque Él es el eterno Dios. Él es el alfa y el omega.
el principio y el fin, ¿sí? En el cual no hay fin. Y entonces dice, y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguirán sobre caballos blancos, ¿sí? ¿Esos quién creen que son? Pues los santos. Amén, ¿sí? Dice, y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y ve a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, ¿sí? ¡Wow! Para la cena de Dios. Vengan, vuelen, ¿sí? Como todas las aves que vuelan en medio, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, la cena del Cordero, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballo, ojalá que haya el pastor y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes, ¿sí? Y entonces vi a la bestia, o sea, no lo digo por alguien de ustedes, ¿sí? Entonces vi a la bestia, porque volteé, ¿sí? A los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¡Wow! ¿No se te hace bien interesante aprender todo esto? ¿Sí? A mí sí. Es importante que lo conozcamos, ¿sí? Es importante que estemos atentos. Y para una descripción completa de la segunda venida de Jesús el Cristo, vamos a meditar y vamos a empezar a desglosar todo lo que dice aquí en Zacarías y en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, el regreso de Jesús el Cristo es un acontecimiento que va a suceder. Es un acontecimiento que será algo trascendental para la humanidad, ¿sí? Al final de la gran tribulación, entonces, el anticristo reunirá a todos sus ejércitos de toda la tierra e irán a atacar ¿a qué? A Jerusalén. Como leímos en Zacarías, capítulo 14, del 1 al 2. Y comenzarán ¿qué? A sacrificar a los judíos sin piedad. Y los judíos entrarán por primera vez en su historia, por primera vez en su historia, bajo una tremenda necesidad, oílo bien, como nunca la han tenido de su Mesías. Tendrán hambre y sed de justicia, ¿sí? Como las bienaventuranzas que el Señor proclamaba, ¿sí? Tendrán esa necesidad de saciar toda su ser, toda su alma. Y en su amargura e ira, el anticristo tiene como destino destruirlos por completo, ¿sí? Ese es el principal objetivo del anticristo. Eso es el que va a venir. Esos anticristos, ¿verdad? Bueno, los anticristos, pero estará aquel que se va a sentar en el trono, ¿sí? Y tiene como destino destruirlos. Y entonces Jesús y los santos descenderán del cielo. ¿Para qué? Para salvarlos. Y después saldrá Jehová de los ejércitos y peleará con ellos. ¿Quién? Nuestro Señor y Cristo, ¿sí? Y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y por eso también le conocemos como Jehová de los ejércitos, ¿sí? Él es el comandante supremo. Y entonces se afirmarán sus pies
en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, como leíamos en Zacarías 14 del 3 al 4, ¿sí? Y como vimos en Apocalipsis, aquí en el 19 versículo del 11 al 16. Y entonces todos los soldados malvados del anticristo serán consumidos por una plaga. Imagínate, o sea, esto del COVID o del coronavirus, para los que les dio, es algo real, ¿verdad? Pero para nosotros, su pueblo, que el Señor nos ha guardado, que nos ha liberado, que si nos dio o no nos dio, no sabemos porque no nos hicimos el estudio, ¿sí? Pero, como dice su palabra, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y entonces, aquí veremos cómo serán consumidos como por una plaga, ¿sí? Y la carne de ellos dice que se corromperá por completo. El juicio de Dios sobre la bestia y el anticristo no será leve, ¿sí? Va a ser algo tremendo. O sea, ahí va a caer la ira de Dios por completo sobre estos ejércitos y sobre el anticristo, ¿sí? Y entonces no será algo leve y podemos imaginarnos su justa indignación sobre aquellos que han tratado de hacer daño y destruido y que corrompen su amada creación desde el principio. Esa es la finalidad del maligno. Esa es la finalidad. Por eso el Señor nos habla de cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? Donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, no habrá llanto. Ya no existirá la oscuridad. Para aquellos que duermen con luces en la noche porque les da miedo la noche, que les vengan a jalar las patas el coco, ¿verdad? ¿Sí? Y el coco se los comerá. Entonces, ¿qué acontecimiento tan tremendo podemos ver aquí, en esta parte? ¿Sí? Y entonces Dios no tendrá misericordia ya. El Señor no tendrá misericordia de todos aquellos que negaron a su Mesías. El Señor no tendrá misericordia del anticristo. El Señor no tendrá misericordia, obviamente, de Satanás y de sus ángeles y de sus huestes de maldad. Y entonces serán destruidos. ¿Por qué? Porque este mentiroso, este padre de mentiras, Satanás, que es el que tiene a todo el mundo bajo su dominio, será derrotado y será vencido. Ayer aprendíamos algo bien importante. Hay muchos que piensan, hay muchos que creen, y de esto es precisamente uno de los graves errores que tiene una de estas denominaciones. Ya por misericordia vamos a hablarles ya denominación o secta, de los mormones. Que piensan, ellos ven que Jesús y Satanás son hermanos, ¿sí? Ven a la par a Jesús y a Satanás. Y entonces piensan que Jesús es como Abel y que Satanás es como Caín, ¿sí? Pero pierden de vista que Satanás es un ser creado por Dios y que Jesús es Dios, ¿saben? Esa es una tremenda y gran abismal diferencia. Entonces, aquí no se trata de creer que Satanás todavía no está vencido. No, él ya está vencido. Él ya está derrotado. Él ya, desde que el Señor descendió al abismo, ¿sí? y le quitó el imperio de la muerte. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, este acontecimiento de su regreso, por lo que tú y yo compartimos el evangelio, por lo que tú y yo vivimos y queremos vivir en santidad, apartados para Dios, apartados de este mundo contaminado, este mundo caído, este mundo en pecado. ¿Para qué? Para nosotros participar de esa tremenda cena con Dios. Amén. ¿Sí? Miren, yo me pongo una manita solito. ¿Sí? ¿Sí? Y que no es algo, y que no es como una historieta, que no es Marvel, ¿sí?
no es Star Wars, no es Luke, no es el cineasta Lucas, no, ¿sí? Satanás será atado ahora en el abismo por 1000 años. Entonces, tanto la bestia como el anticristo serán arrojados al lago de fuego para arder por la eternidad. ¿Correcto? Apocalipsis, vamos a leerlo otra vez, 19, 20, 21. ¿Sí? Dice, y entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco contra su ejército. No sé si han oído acerca de la famosa guerra de Armagedón, ¿sí? Del valle de Armagedón. Pues va a ser precisamente esta batalla, ¿sí? Y dice, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales enseñaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo. ¿Sí? ¿Cuál crees que es la espada? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada que nos habla? ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Sí? Su palabra otra vez. Amén, Angélica. Amén, Angie. ¿Sí? La palabra de Dios, porque escrito está que así será, escrito está que así va a acontecer, y lo que Dios dice se cumple, y entonces saldrá su palabra como espada, ¿sí? ¿Sí? Que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. ¡Fum! Cayeron eliminados, muertos totalmente, ¿sí? Entonces, fíjate bien, aquí, entonces vi a la bestia. Apocalipsis 11:7 nos dice, y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, son sucesos o acontecimientos que están por suceder, ¿correcto? Y aquí cuando nos habla de la tierra y de sus ejércitos, en Apocalipsis 16, 14 nos dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Acuérdate, por eso nosotros al proclamar el Evangelio, ¿a quién lo estamos testificando? A todos los principados y a todas las potestades, ¿correcto? Y entonces ahora aquí en Apocalipsis 16 dice, pues son espíritus de demonios, ¿sí? Así como nosotros tenemos el Espíritu Santo, pues esos espíritus, así como se le metió Satanás a Judas, bueno, pues estos espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjate qué dice el versículo 16. Y entonces los reunieron en el lugar que en Hebrón se llama Armagedón, ¿sí? Y entonces esta batalla del Armagedón, ¿sí? No es la película, no creas que es la película de no es la película de Armagedón, vamos, ¿sí? Entonces, y será atrapado por 1000 años, ¿sí? Entonces, aquí cuando nos dice, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia. Fíjate qué dice Apocalipsis 13:12. Nos dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal ya había sido sanada. Y entonces después pues vendrá, y serán arrojados. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, ahí mismo en el 20, pero versículo del 1 al 3. Y aquí continúa, Satanás atado durante el milenio, ¿sí? Y dice, y vi entonces a un ángel
Y vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando a veces enseñamos la lección, bueno, sí hablamos y decimos de Satanás, decimos las cualidades y decimos todo, pero pues hay que decir también que ya está vencido. Hay que decir que también ya está derrotado. Sí, ciertamente nos hace la guerra a nosotros, los hijos, lo que hablábamos, creo que el domingo, no me acuerdo, pero él está como león rugiente, viendo a quién devorar, ¿sí? Aquel que se aparta del camino, aquel que pierde el evangelio, aquel que empieza a confiarse otra vez y se empieza a olvidar del Señor su Dios, ¿sí? Entonces él está al acecho. ¿Qué significa que él está al acecho? Nos está mirando. Está como el chinito, nada más mirando, ¿sí? A ver a qué horas ¡wow! Te prende, te presa. Y entonces dice, ¿sí? Y con la llave de la misma y una gran cadena en su mano, el ángel prendió al dragón, versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, Jesús el Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, que se dividirá en dos para formar un valle. Aguas vivas comenzarán a fluir desde Jerusalén, aquella visión que vio Ezequiel, ¿sí? Esto marca el comienzo de la nueva época gloriosa de paz y ampliamente conocida como los 1000 años, o el milenio, o la era milenial, ¿sí? Como se llama, como se le llaman a algunas denominaciones o algunas otras religiones, ¿correcto? Y entonces, fíjate bien, ¿sí? Y esto va a marcar ese comienzo, y la tierra, las tierras al sur de Jerusalén se volverán una llanura, y la propia Jerusalén será enaltecida. Zacarías 14, del 4 al 11, lo que leímos. Y Jerusalén se convertirá entonces en la capital del mundo, donde Jesús el Cristo reinará sobre toda la tierra. Vamos a Isaías, capítulo 2. Versículo del 2 al 4. Bueno, vamos a ver desde el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, hay muchas cosas que parecieran como que ya se cumplieron, ¿sí? Como que parecieran que ya aconteció. Y entonces, como que es como cuando hablábamos de Zacarías, que de repente está hablando del Mesías y de repente, pum, ya involucra y ya está hablando de Juan. Entonces, tenemos que estar atentos por eso en lo que es el Espíritu y poder analizar correctamente y conocer los tiempos del Señor. Cómo los va marcando, cómo van marcando los profetas, ¿sí? Vemos en Miqueas, capítulo 4, del 1 al 3. Miqueas 4, del 1 al 3, lo que dice: reinado futuro del Señor. Y esto está hablando precisamente para el pueblo. ¿Por qué? Porque aquí le estaba hablando al pueblo. Y sucederá en los últimos días. Por eso cuando estamos hablando del fin, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué cosas? Nosotros ese fin que habla Mateo 24:14, ese fin ya nosotros ya no lo vamos a pasar. Ese fin ya no lo vamos a vivir. Ese fin
es precisamente para los que le estaba hablando el Señor. ¿A quién les está hablando Mateo 24:14? ¿A quién les está hablando el Señor ahí en Mateo 24:14? ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí? Pues a los judíos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí vemos, bien transforme yo, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos y vendrán. Ahorita vamos a ver cómo va a ser, cómo cierra el espíritu con esta palabra, ¿sí? Hasta el gatito está ahí atento, ¿sí? Dice, vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. ¿Te fijas cómo se repite lo mismo que el profeta Isaías está hablando? Y son dos profetas diferentes, en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. Y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará naciones poderosas y lejanas, y entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación. Y ya no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Finito, se acabó. ¿Sí? No más guerra. Amén. ¿Sí? Y cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera a comer tortas. Ay, no. ¿Sí? Y se sentarán cada quien bajo su higuera. ¿Sí? Entonces, pero para esto, fíjate lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10 y 11. Y dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjate, aquí ya, o sea, aquí ya está hablando de aquellos que lo rechazaron. Sí, claro que el pueblo de Israel cometió tremendas fallas, tremendos errores, pero ¿qué crees? Así, no como algunos por ahí que andan ahí enjuiciando al pueblo de Israel. ¿Qué pasó, mi queridísimo y hermosísimo, ya hasta se me olvidó tu, Emiliano, mi Emi, ¿sí? Te mando un abrazo, mijo, me da gusto verte, ¿sí? No como, no, Dios tiene misericordia. Por eso Pablo dice, aprendan esto que dice Romanos, Pablo a través de Romanos 11, ¿sí? Dice, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligido por él, como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, ¿sí? Porque se arrepentirán de haber traspasado a su Mesías, de no haberlo reconocido, de no haberlo adorado, de no haberse percatado. Y llorarán, ¿sí? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Quién es el hijo unigénito? El Mesías, el Cordero de Dios. Y cuando Jesús el Cristo regrese para salvar a los judíos, ellos lo verán y reconocerán que Él es Jesús el Mesías. Y reconocerán que Él es su Mesías, al que han rechazado y traspasado, y reconocerán lo equivocado que han estado, y entonces habrá una enorme lamentación, como dice Apocalipsis 1:7, y no solo reconocerán que han perseguido y rechazado a su Mesías, sino que también reconocerán que Él es su gran misericordia, es su justicia, y todavía está dispuesto a salvarlos, y todavía está dispuesto a ser su Mesías, su Señor, su Rey, profeta y sacerdote. Y entonces Él tendrá misericordia y derramará su misericordia, su gracia, su perdón sobre su nación, sobre su pueblo bendito. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Y es importante que nosotros sepamos esto,
Por eso el Señor nos pide que oremos por su pueblo. Oren por mi pueblo, ¿sí? Apocalipsis. Fíjate, acompáñame a Apocalipsis 1:7. Y viene con las nubes. Y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Y todas las tribus, linajes y razas de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa, el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Sí? A uno que lo rechazaron, eso es para el pueblo, no para los gentiles. Es algo que tenemos que entender. Para los gentiles, los que rechazan el evangelio están perdidos, ¿sí? Pero aquí dice, él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, aquellos que lo entregaron. Y todas las tribus, linajes, razas de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que fue y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego sigue diciendo Juan, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha mandado, a testificar quién es Jesús. ¿Sí? Y entonces no habrá nadie más en la tierra que pueda negar ahora sí que Jesús es el Cristo. Ya no habrá nadie que pueda negar que Él es el Mesías. Y se acabará todo esto que estamos pasando. Se acabará todo. Que si sí, que si ellos, que si nosotros, que si aquellos. Todo se acabará. ¿Sí? Y quedará claro que Él es el Cristo, el Mesías, el Señor y Salvador de la tierra. ¿Sí? No habrá más dudas. No habrá más misterio, no más mentiras, no más falsos profetas, no más mentirosos, no más lobos rapaces vestidos de ovejas, que lo único que hacen es triturar, es mancillar, es dividir, es romper, ¿sí? El cuerpo de Cristo, es dividirlo, separarlo, ¿sí? Y entonces la verdad irradiará sobre toda la tierra. He estado últimamente viendo las auroras boreales. Oro a Dios para que un día nos permita ir y ver esas auroras boreales. Se ven impresionantes, se ve hermoso. Ney ya los vio. Sí, Ney. ¿Sí? Ya te perdoné. Ya te perdoné, Ney. Sí, pero ahora imagínate, si eso que es en un mundo caído es algo hermoso, glorioso. Ahora imagínate cómo será. ¿Sí? Ese resplandor de su gloria. La verdad irradiará sobre toda la tierra y todos le adorarán. ¿Sí? Vamos a Zacarías 14, 16. ¿Sí? Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Sí? Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Isaías 60, versículo del 6 a 9, dice, y una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Medián y de Efá, y todos los de Seba vendrán,
traerán oro, incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Y todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas? ¿Se imaginan? Vamos a andar volando. ¿Sí? A sus palomares ciertamente las costas me esperan y las naves de Tarsis vendrán primero, ¿sí? Para traer a tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos, por el nombre del Señor tu Dios y por el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y así comenzarán los 1000 años de paz sobre la tierra. Amén, amada iglesia. Esto tiene que ver con lo que enseñamos, el regreso. Eso es lo que esperamos. Y tenemos que estar atentos, ¿sí? Tenemos que estar atentos a estos tiempos, así como aquellos que reconocieron al Mesías en su nacimiento, en su participación de carne y de sangre, y sabían y se daban cuenta de las señales. Así ahora nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos los que estamos preparando el camino del Señor. Bendigo tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu corazón, porque has creído al Mesías, porque has creído que Jesús es el Mesías y lo has hecho el Señor de tu vida. Te bendigo en el nombre precioso y poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén y amén. Adelante, mi querido Alonso.